Buenas noches, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Usted puede llamar para hacer sus preguntas al 809-227-2749 o 227-2750. Para su cita 809-687-2770 o al celular 809-879-4574. Si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, muchas veces no se quita con el cepillo. Entonces hay que hacer una cita para ver la causa. Y recuerde que si usted tiene una manchita blanca, un negro, un peladito, una llaguita, una bolita que tenga más de 15 días, eso es muy importante hasta que se demuestre lo contrario, porque son los síntomas principales como suele aparecer el cáncer en la boca. Estamos ubicados en la Pedro Enrique Sureña 83, eso muy cerca del Centro Médico UCE, muy cerca de la Máximo Gómez, en la Torre KP, Centro de Especialidades Médicas, en la suite 305. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana, siempre previa cita. Bueno, hoy vamos a hablar de una enfermedad, de una patología que por lo general tiene un origen traumático. Sucede que hay personas que se muerden la lengua, óigase, y una mordida en la lengua es una cosa que duele. Domingo, ¿alguna vez te mordiste la lengua? ¿Y te ha pasado que te muerdes la lengua y al poco rato te muerden en el mismo sitio varias veces? ¿No te ha pasado? Porque hay gente que se muerde en el mismo sitio varias veces en un momentico de fracciones de minutos. Hay personas que se muerden la lengua, se muerden los labios, se muerden los carrillos. Este es un asunto un poco complejo, porque yo he tenido pacientes, una vez tuve una pacientita de unos 17 años que me la mandaron de un centro odontológico para que la operara porque supuestamente tenía una leucoplasia como entidad precancerizable, premaligna, potencialmente maligna. Pero es que también es una nomenclatura que designa de manera inespecífica muchas enfermedades que son blanquecinas, porque leuco quiere decir blanco y plasia formación. Hay muchas formaciones blancas que no son precancerizables. Ahora hay una entidad que sería denominado así específicamente que puede llegar a ser un cáncer. Y de ahí de la importancia de que mejor ser exagerado que quedarse con los brazos cruzados cuando hay una lesión blanquecina en la mucosa de la cavidad bucal. Bueno, pues esta jovencita, empezamos a hacer nuestro historial clínico y llegamos a la conclusión de que la jovencita se estaba autoinjuriando. Yo conozco casos de personas con trastornos mentales que se han flagelado los dedos de las manos y han quedado con un muñón, prácticamente un muñón, que se han cortado los dedos a mordida limpia. Entonces, muchas veces en adolescentes, que todavía no se es ni niño, ni hombre, ni niña, ni mujer, y con los cambios hormonales y una serie de problemas de identidad y cuestiones psicológicas que influyen sobre la conducta humana en esa edad, estas personas empiezan a morderse. Y eso era lo que pasaba en esta jovencita que permanentemente estaba haciendo así ese movimiento,
Y eso ha sido descrito como mucosa mordiqueada de Baliña. Y eso lo solucionamos nosotros con un aparatito para impedir el contacto de los dientes superiores con los inferiores, que se llama placa de mordida. Así de simple. Pero mucho cuidado, que yo tengo una paciente con cáncer de boca que confundieron que se estaba mordiendo en el carrillo y era un cáncer. Ustedes están oyendo, porque es que los pacientes hay que examinarlos y hay que palpar la lesión y hay que saber de patología. No se puede estar adivinando, porque muchas veces la vida de una gente está en manos de uno. Ustedes no saben la satisfacción que tiene uno como profesional cuando uno le llega a un paciente que ha ido donde varios profesionales o que llega virgen por primera vez y que tiene una enfermedad en la boca que a veces ni cuenta se da que la tiene, y que usted hace el diagnóstico, que usted lo opera, que usted lo cura y que usted está salvando una vida. Y usted no sabe lo como uno se siente cuando esos pacientes llegan con un tumor maligno ya sumamente avanzado, que ya los tratamientos son paliativos para prolongar quizá unos meses, unos años, la vida de ese paciente que podía estar viviendo toda la vida y morir de otra cosa que no fuera de eso. Entonces, está la mucosa mordiqueada de Baliña, que eso ha sido descrito ya como una entidad. Pero lo que nos concerne en esta noche con relación a esa lesión de origen traumático es el mucocele, que es un quiste mucoso o quiste de retención o de extravasación. La mayoría de las personas no saben que alrededor de toda la mucosa de la cavidad bucal, independiente de las dos glándulas salivales mayores parotidias, que son serosa pura, las dos submaxilares y las dos sublinguales, que una son serosa, son mixtas, una predominio mucoso, otra predominio seroso. Nosotros tenemos alrededor de 500 glandulitas pequeñas que son mucosas menores distribuidas por toda la mucosa bucal. Eso nos permite tener humedecida nuestra boca, porque eso es como un cielo estrellado que para que pueda brillar uniformemente tiene que tener muchas estrellas. Así también nosotros tenemos muchos acinos mucosos de glándulas salivales menores para mantener la boca bien lubricada, los labios, los carrillos, la lengua, la mucosa palatina, etcétera, etcétera. Entonces, si usted hace así y se muerde constantemente el labio, esas glandulitas tienen como si fuera un tubito chiquito, que es el conducto excretor, que es microscópico, no se ve a simple vista. Usted puede ver la desembocadura de los conductos de Stenson o Stensen, de las glándulas parótidas, puede ver del conducto de Wharton, porque son glándulas salivales mayores, y de la sublingual también, puede ver esa carúncula que tapiza la desembocadura de ese conducto excretor. Pero de una glándula salival lo más que usted puede hacer es, por ejemplo, extender los labios, hacer la eversión del labio de esta forma, y usted va a pasar la mano por la mucosa y usted va a ver como si fueran una irregularidad que tiene un aspecto como si fuera granito de arroz. Esos son los acinos mucosos de las glándulas salivales menores. Entonces, cuando usted se está mordiendo permanentemente, que tiene un hábito o un mal hábito, se puede colapsar, se puede obliterar, se puede cerrar la salida de ese canalito, de ese conducto excretor. Y la saliva, esos acinos, tienen un rol que está regulado por el sistema nervioso autónomo. Automáticamente está diseñado eso para secretar saliva. Y las glándulas y los acinos no se van a parar de producir saliva, pero no tiene dónde salir. Y entonces ahí que llega el paciente y le dice, doctor, me salió una pelota aquí en el labio, o me salió una pelota aquí en la lengua. Y entonces ahí estamos en presencia del mucocele. Usted sabe, amigo televidente, qué se hace en este país con mucha frecuencia con eso. Cuando usted va a un profesional que no está calificado, que no tiene especialidad, que no tiene experiencia clínica sobre patología, ¿qué le hace? Esteriliza una aguja, le punciona la lesión, se la vacía
y al poco rato está llena otra vez, porque ese no es el tratamiento correcto. Ahí hay que abrir esa mucosa y entonces hacer una pequeña disección y con una tijerita o con un bisturí usted va sacando todas esas glandulitas. Y por supuesto nosotros la ponemos en alcohol al 10%, en una proporción de 7:1 con relación al tamaño de la pieza, al formol, que es lo que la va a fijar. Y de ahí, bueno, por supuesto que nosotros hacemos esa parte y hacemos también la macroscopía y la microscopía, porque como somos patólogos clínicos y anatomopatólogos, hacemos todo. Hacemos la descripción macroscópica y la descripción microscópica. Y así tenemos el resultado histopatológico de esa lesión. Entonces, a veces tenemos, valga la redundancia, pacientes con 2 o más mucoceles, porque es que se están mordiendo en diferentes puntos de esa mucosa bucal. Quiero decirle además que tenemos 2 tipos de mucoceles o quiste mucoso, que es el de retención, en el cual la saliva queda toda adentro, y si hace ese bolón, si hace ese aumento de volumen, y es de extravasación, que cuando uno hace un estudio histopatológico va a encontrar un tejido, que si hacemos una coloración especial, como el ácido periódico de Schick, que va a dar paz positivo la saliva ahí, vamos a ver ese reguero de saliva extravasado fuera del conducto excretor. Cuando está dentro del conducto excretor, entonces está muy bien delineada, está muy bien pintoresca esa patología de ese epitelio glandular, con un contenido de una sustancia de característica salival y eventualmente un infiltrado inflamatorio crónico en la pseudocápsula de la lesión. Vamos a ver la imagen que tenemos aquí del mucocele. Miren, aquí hay uno y por aquí tenemos otro. Ustedes ven que es un color como blanco azulado. Eso es característico. Fíjense que se ve como si estuviera hinchado por aquí, pero eso es acumulación de saliva que hay ahí que no tiene por dónde salir porque está tapado. La higiene de este paciente no es buena. Tenemos problemas de tipo periodontales. Ahí se puede ver, aunque el paciente no tiene completamente abierta la boca, algunas lesiones de tipo periodontales, sobre todo en inferior. Vamos a ver la otra imagen de una patología que la vemos tanto en niños como adultos. Esta es blanca, pero es una lesión que hace prolapso sobre la superficie mucosa. Es decir, es una lesión que sobrepasa el plano mucoso y hace un relieve de color blanquecina, circunscrita. Si esto tomamos una lupa y la vemos como una lupa, nosotros vamos a observar numerosas formaciones en forma digitiforme, como si fuera un dedo de guante, porque es un papiloma, que es un tumor benigno, que se caracteriza por la proliferación o crecimiento del tejido epitelial acompañado y sostenido por el tejido conectivo. Ese tejido conectivo, que es el que está abajo, le da sostén y nutrición al tejido epitelial. Ustedes oyen hablar mucho del papiloma humano y del virus del papiloma humano, y lo oyen hablar sobre todo en el sentido tanto del hombre como de la mujer, que es una enfermedad infectocontagiosa. Se puede adquirir en relaciones orogenitales. Usted está en una relación sexual con un hombre, con una mujer, entonces usted tiene sexo oral y usted puede contraer esa enfermedad. Ese mismo papiloma, que no necesariamente tiene que tener esa historia, porque antes de que se hablara del papiloma humano, hace muchísimos años que nosotros estamos tratando papiloma. Imagínense, yo trabajé en el Instituto Oncológico desde el año 74 hasta los 88 años. Y usted sabe los papilomas que yo operé ahí en el Instituto del Cáncer. Y cuando eso no estaba tan en el auge, hablar de las diferentes cepas, no había tanta investigación, no había tanto descubrimiento acerca del papiloma, de diferentes cepas que puedan
llegar a producir un cáncer, tanto de tipo vaginal, ya sea el exocervix, el fondo de saco, la pared vaginal, o en la mucosa bucal, en su lecho preferido, que es la lengua, en República Dominicana, labio inferior en Estados Unidos, o cualquier lugar de la mucosa en el cual el tumor más frecuente de la boca, 90% de incidencia, y que se llama carcinoma espinocelular, puede aparecer en estas circunstancias. Entonces, nosotros hemos tenido papiloma en niños de 7 años y en ancianos de 90. Entonces, lo hemos visto en todas las edades. Es una lesión que podría eventualmente recidivar, es decir, podría volver a aparecer después de operado. Pero yo le puedo decir que yo no debo de tener un 1% de recidiva. Con lo que le quiero decir que garantizamos 99% con una buena extirpación desde la base de la lesión, que la lesión no va a recidivar. Pero es una eventualidad. Vamos a frizar esa imagen del papiloma, que es importante que ustedes conozcan que no solo aparece en genitales, sino que nosotros lo vemos en boca y que también es una enfermedad de piel y de mucosa, porque puede aparecer también en la piel. Y aquí tenemos en esta imagen que vamos a pasar una lesión que muchas veces es mal diagnosticada. No me gusta algunos nombres que se le dan a este tipo de lesión, porque siempre cuando hacemos un historial clínico vamos a encontrar una relación causa-efecto. A veces le llaman pólipo fibroepitelial. El pólipo es una cosa que cuelga. No me gusta esa denominación, porque eso no es diagnóstico, eso es muy inespecífico. Los diagnósticos deben de hacerse en correlación, en sumatoria con los datos encontrados, los hallazgos encontrados, las lesiones elementales, tanto clínica como histopatológicamente, y muchas veces asociado y corroborado o ayudado con exámenes complementarios. Esto, si lo extirpamos y lo estudiamos al microscopio, ¿qué vamos a encontrar? Simplemente una proliferación fibrocolágena, que eso es característico de las hiperplasias fibrosas por irritación. Esto ha sido también mal llamado fibroma por irritación, ha sido llamado papiloma diagnóstico o hiperplasia por succión, y así por el estilo. Pero es una asociación que hay de factores irritativos locales con la aparición de esta lesión. Una relación causa-efecto que conlleva a decir que cuando encontramos una relación causa-efecto es muy diferente a cuando no la encontramos. Cuando no la encontramos estamos en presencia de neoplasia. Cuando la encontramos, por lo general, habitualmente estamos en presencia de hiperplasia. Las dos situaciones incluyen una proliferación, un crecimiento de células. En una hiperplasia hay crecimiento de células y en una neoplasia también va a haber crecimiento de células. Pero si llega a ser una entidad maligna, ahí vamos a encontrar nosotros atipías celulares, que son características de las patologías neoplásicas malignas. Vamos a ver esta otra imagen de otra hiperplasia fibrosa, que esta no es porque el paciente se mordió. Esos pacientes déntulos, esos pacientes que usan prótesis, que usan dentadura, que creen que porque no tienen dientes en la boca, no tienen que ir al odontólogo. Miren, aquí tenemos una bandeleta de tejido con una fisura central y un crecimiento hacia vestibular por afuera de la prótesis y un crecimiento por detrás del faldón, palatino de la prótesis total. Una mucosa de reborde alveolar sumamente blanquecina, y eventualmente podríamos encontrar en la base de esa lesión un carcinoma espinocelular.
No es que sea tan frecuente, pero nosotros hemos tenido varios casos de cáncer relacionado con una prótesis mal adaptada. No es tan frecuente, pero lo hemos encontrado en algunas ocasiones. Y aquí tenemos en esta parte de abajo una lesión que desde el punto de vista histopatológico lo que vamos a encontrar es un tejido de granulación con muchos polimorfos nucleares neutrófilos que se convierten en piocitos o células purulentas. Sucede que si usted tiene una infección, ¿verdad? Usted tiene una infección en la boca. Entonces, el organismo es como la patria. La patria tiene policía, tiene ejército, tiene la armada, que antes era la marina de guerra, y tiene la aviación. El organismo tiene los polimorfos nucleares neutrófilos, que son los policías. Óigase bien, los policías buenos, porque hay policías que son malos, porque también dentro del organismo hay policías malos. Sucede que esos policías que están diseñados para cuidarnos a nosotros, llega un momento que se convierten en malos y empiezan a atacar al propio cuerpo. Y así tenemos una serie de enfermedades de autoinmunidad ahí, que son bastante incómodas para solucionar. Mientras usted está tomando antialérgicos anda bien, pero deja de tomar los corticosteroides y vuelve el problema otra vez. Entonces, esos policías son los polimorfos nucleares neutrófilos. Los guardias, los linfocitos, la armada, los plasmocitos y los hitiocitos vendría a ser la aviación. Pero tenemos otros recursos ya más avanzados en esta lucha cuando tenemos esas noxas que nos están atacando, ya sea bacterias, ya sea virus, ya sea factores químicos, irritativos o físicos, como suelen ser las células epitelioides, como aparecen en la tuberculosis, o como podrían ser las células gigantes multinucleadas, como la de tipo Langhans, que también aparece en la tuberculosis. ¿Que su misión cuál es? Fagocitar, comerse los microbios. Es como si tuvieran un estómago, lo meten ahí, lo atrapan ahí y lo destruyen. Es un poder fagocitario que tienen esa defensa, pero algunas se convierten en malas y empiezan a atacarlo. Entonces, eso tenemos que conocerlo, y en el caso del granuloma apiógeno, vamos nosotros a encontrar un tejido de granulación, de ahí el nombre de granuloma, y esas células que nos van a defender, sucede que el enemigo es tan poderoso que cuando son fagocitadas, cuando son digeridas, cuando son embuidas dentro de sí, dentro de ese citoplasma celular, los piocitos, los polimorfos nucleares neutrófilos, se mueren junto con los microbios y de una célula normal se convierte en un piocito o célula purulenta. Fíjense ustedes la dinámica de los mecanismos fisiopatogénicos que tenemos y la respuesta que se producen frente a la invasión que ocurre dentro de nuestro organismo. Amigos televidentes, se nos ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, si que sangre, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y recuerde las lesiones elementales que caracterizan el cáncer de boca. Esa manchita blanca o negra, ese peladito, esa llaguita, esa bolita o ese crecimiento que no duele, que tiene más de 15 días, usted tiene que hacer una consulta, porque va a ser prevención, y hacer prevención es salud, y tener salud es prolongarse durante la vida. Será hasta un nuevo programa La Boca. Recuerde el teléfono para su cita, 809-687-2770 y 809-879-4574. Nos vemos en un próximo programa. Dios mediante.